minutos saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también ministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Bienvenido, economista Acosta. El gobierno nacional y los representantes de las tres organizaciones indígenas, de las más grandes y visibles en el paro, CONAIE, FEINE, FENOCIN, acordaron instalar mesas de diálogo con metodología definida para el seguimiento de estos acuerdos y otros puntos. Estas durarán 90 días. Estará también presente el Estado a través de sus diferentes funcionarios. Los puntos planteados por la CONAIE, 7 de ellos recogidos en el acuerdo de paz, todos los 10 a ser tratados, no tienen una incidencia exclusiva en los sectores indígenas, pero las mesas de diálogo por su configuración serán básicamente bipartitas. Por un lado el gobierno, por el otro las organizaciones indígenas mencionadas, CONAIE, FEINE, FENOCIN. Hay preocupaciones en el país, en los diversos sectores, que se verán algunos más directamente afectados. El caso de Cuenca, con el tema del decreto 151, por ejemplo, en muchos temas que tienen que ver con la economía. Y aquí vamos a ponerle en pantalla un tuit de una persona muy cercana a usted, su hijo, a quien apreciamos y respetamos mucho, frecuente personaje entrevistado en este medio también, Alberto Acosta Burneo, quien en Twitter pone nuevamente secuestrados. En las mesas de diálogo que inician hoy, la CONAIE y el gobierno definirán nuestro futuro. Y lo que opina el resto no será tomado en cuenta, ya que no participan en el diálogo ganaderos, arroceros, comerciantes, exportadores, profesionales, etcétera. Podríamos decir que en el otro lado, Yacu Pérez, en una entrevista que lo transmitimos esta mañana también, decía que aspiraba que ojalá se abra este tema y que diversos actores puedan ser también escuchados y tenga la posibilidad de exponer en las mesas. Le preguntamos a usted, economista Acosta, ¿se debe ampliar este diálogo? ¿Se lo debe democratizar? De alguna manera, pues van allí probablemente a decidirse temas trascendentales para todos los ecuatorianos. Muy buenos días. Lo que habría es que garantizar el éxito del diálogo, y eso exige responsabilidad de parte del gobierno nacional. El gobierno nacional, que aceptó sentarse a dialogar con los representantes del movimiento indígena y de otros sectores populares, no da señales muy sólidas si tomamos en cuenta esas torpes declaraciones del señor presidente Guillermo Lasso, que acusa al movimiento indígena de estar financiado por el narcotráfico. Eso no abona para el diálogo. El presidente Guillermo Lasso tiene que aceptar la necesidad de sentarse a dialogar. Y eso creo que es fundamental. Yo rescataría entonces, en primer lugar, este paso importante para construir un escenario de diálogo. El diálogo no son simplemente reuniones para conversar, no son simplemente reuniones para sacar un acuerdo con el que se sale del paso y se toma un par de fotos para decir que ya se dialogó. Eso no es diálogo. El diálogo es sentarse con tiempo y con respeto a escuchar las opiniones y las propuestas de quienes han planteado ese diálogo. Y esa es una tarea de un gobernante democrático responsable, algo que no ha sido el presidente Guillermo Lasso, no lo ha demostrado. Él es el causante directo de estos 18 días de dolor, de muerte, de heridos, de pérdidas económicas para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué habría sido si él abría la puerta al diálogo oportunamente? Ya se reunieron a una conversación entre indígenas y el gobierno nacional el 4 de octubre del año pasado y no prosperó el diálogo. El 20 de mayo de este año, el movimiento indígena propuso, mejor dicho, resolvió convocar a la gran movilización. Y ese momento debía haber dicho el presidente Lasso: no se movilicen a las calles, movilícense en Carondelet para conversar y para dialogar. No sucedió nada. Por lo contrario, desde que empezaron las movilizaciones se incrementó la represión, cerrando la puerta a toda posibilidad de diálogo. Tuvimos que llegar a ese momento tan duro, 18 días después de que empezara este paro nacional, para que el gobierno se siente al diálogo. Y ahora Guillermo Lasso quiere boicotear el diálogo. Ese no es el camino de un gobernante democrático y responsable. Ahora bien, usted duda, sin lugar a entonces, dudas, como sin premisa, lugar a dudas, si me Gustavo, permite, economista Costa, como premisa, encantado. usted duda de las intenciones del gobierno de efectivamente dialogar, negociar, llegar a acuerdos. Me parece que hay algo así.
que lo que quieren es ganar tiempo. ¿Cómo puede empezar el diálogo si uno acepta sentarse a una mesa para conversar en serio, escuchando las opiniones, las propuestas, las visiones que propone la contraparte? Si empezamos descalificando a la contraparte, ya la etapa del enfrentamiento de responsabilidad de Guillermo Lasso, en que estuvo el gobierno reprimiendo y la población, los sectores populares protestando, ya se debió haber cerrado. Al abrir la puerta al diálogo, como dijo con mucha inteligencia el ministro de Gobierno, lo que pasa es hay que dejar los enojos y hay que abrir la puerta al optimismo. Ese fue un mensaje mucho más creativo, mucho más potente, mucho más interesante, mucho más democrático que las respuestas del señor Lasso, que es el presidente de la República. Ahora bien, un asunto que me parece fundamental, Gustavo. Coincido en que faltan muchos temas. Por supuesto, si un diálogo de estos no se va a agotar toda la problemática del país, ni se van a resolver todos los problemas que viene acarreando el país desde hace mucho tiempo atrás, que no son causados todos por el gobierno del presidente Lasso, eso es absolutamente claro. Pero aquí daría yo una doble puntualización. La primera, revisen los 10 puntos propuestos por la CONAIE y las otras organizaciones indígenas, la FEINI, la FENOCIN y otros sectores populares. En esos 10 puntos no solo hay temas para los indios, hay muchos temas que atañen a toda la sociedad. El segundo, por ejemplo, puedo mencionar varios. El segundo, por ejemplo, tiene que ver con la moratoria o refinanciación o reestructuración de las deudas de 4 millones de familias de ecuatorianos que se vieron obligados a contratar créditos durante la pandemia. ¿Son solo indígenas? ¿Son solo campesinos? No, 4 millones. Está pensando en la sociedad en su conjunto. Y esto me parece que es interesante rescatar, porque los indígenas, yo recordaré siempre, desde el año 2001, dieron un mensaje potente. En ese gobierno, para mí, de ingrata recordación de Gustavo Noboa Bejarano, se negociaba con el mundo indígena luego del levantamiento de enero del año 2001, y los gobernantes les ofrecían beneficios solo para los indígenas. Entre otras cosas, recuerdo que les ofrecían gas subsidiado en las comunidades, ¿ya? Y los indígenas les respondieron algo que sigue vigente en la actualidad: nada solo para los indios. Nada solo para los indios. Entonces, cuando plantean estos 10 puntos, abren la puerta a muchos aspectos. No están todos, sin lugar a dudas que no están todos. Lo interesante sería, y esta sería la segunda parte de mi reflexión, incorporar otros temas, no necesariamente en esas mesas de diálogo, sino ir creando mesas de diálogo para abordar otras cuestiones. Pero no nos olvidemos que el gobierno del señor Lasso es muy proclive a dialogar con las grandes cámaras de la producción, con las grandes cámaras como la de la minería, como la del petróleo, y con ellos sí se pone de acuerdo rápidamente. Y ese diálogo no participan los sectores populares. Por ejemplo, si hablamos de minería, se invita, por ejemplo, a las comunidades afectadas por la minería para esos diálogos de alto nivel entre el gobierno y la Cámara de la Minería. No, ni se les toma en cuenta. Es más, el gobierno del presidente Lasso ni siquiera quiere respetar la voluntad del pueblo azuayo. Me remito a las consultas populares de Girón, marzo del año 2019, y a la consulta popular de febrero del año 2021 en el Cantón Cuenca. No se quieren respetar la voluntad popular. Eso ya no es motivo de diálogo. Eso se tiene que respetar. Hay una voluntad del pueblo, que es del soberano, que no se tiene que discutir. Y veo yo con enorme preocupación que no se haya derogado el decreto 151 y que se haya dado paso, creo que es al decreto 486, no me acuerdo hace rato el número, ¿ya? En donde se introducen algunas cosas que no tienen ninguna novedad, porque ya están establecidas incluso en la Constitución, la protección de los territorios de los pueblos ancestrales. Sí, eso ya está establecido en la Constitución, ninguna novedad. Y entonces este sí sería un tema en el cual otros sectores de la sociedad podrían acompañar el diálogo. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca sería interesante que, a modo de ejemplo, digo, la Universidad de Cuenca organice una mesa de acompañamiento del diálogo sobre el tema minero. Sería interesantísimo, y que apoye la discusión que se está dando este rato a nivel del movimiento indígena y de los sectores gubernamentales. Aquí el país está secuestrado por el Fondo Monetario Internacional y sus presiones. Esas exigencias del Fondo Monetario Internacional ni siquiera se discuten, se imponen. Aquí lo que está proponiendo es la posibilidad de abrir un nuevo camino con muchas dificultades y problemas, en donde el diálogo sirva para ir construyendo otro tipo de sociedad.
Como usted ha señalado, el diálogo debería ser una instancia permanente, así debía haberlo asumido el gobierno, y además de Por permanente, supuesto, por supuesto. oportuna. Ahora, en el caso actual es parte de una hoja de ruta para solucionar un conflicto gravísimo que paralizó al país y que afectó a todos los ecuatorianos. Y esto vino precedido de un deterioro muy grave en el país de los niveles de gobernabilidad, de gobernanza. Se evidenció una debilidad institucional en todas las funciones del Estado. Ese era el escenario. Le pregunto, economista Costa, ¿cómo debemos concebir esta actual instancia que se está dando entre representantes del gobierno y las organizaciones indígenas? ¿Se trata de una instancia de gobierno, de una especie de parlamento, de una asamblea, de una microasamblea constituyente? Es un reflejo de esto, pues se van a decidir también temas de carácter legal, además de temas económicos, va a haber legislación también que se genere, que se motive, por lo menos aquí, pues tendrá que pasar por las funciones del Estado. Estas mesas de diálogo son parte de una instancia de gobierno en el momento actual, sabiendo que no se trata de una figura contemplada en el sistema democrático de Ecuador, sino es parte, reiteramos, de un proceso para solucionar conflictos. A mí me parece que esta es una oportunidad, una gran oportunidad para la democracia en el país. El diálogo debería ser la norma. Los diálogos deberían ser permanentes. Nos llama la atención que ahora se quiera abrir la puerta a un proceso de diálogo genuino, un proceso de diálogo con resultados. Cuando insisto, esto debería ser lo corriente, ni siquiera debería ser la gran noticia que se sentaron a dialogar, por ejemplo, con los arroceros, con los bananeros, con los floricultores. Eso debería ser lo normal de un gobierno democrático. Y sobre todo, me parece que en este momento deberíamos tener en consideración algunas cuestiones de fondo. Este diálogo tiene que ayudar a plantear esos 10 puntos, que son muy amplios y no solo atañen a los intereses del sector compuesto por indígenas y campesinos, sino de los sectores populares en general. Pero, sin embargo, me parece que aquí estamos en un momento en que hay que entender la gravedad de la situación. La pobreza, que viene siendo un lastre para la economía ecuatoriana y las sociedades de hace mucho tiempo atrás, se agudizó con la pandemia. Al momento actual sabemos que la pobreza bordea casi el 30%. 3 de cada 10 habitantes del país viven en situación de pobreza. En situación de pobreza extrema, 10 de cada 100 habitantes. Si vemos en el campo y sobre todo en el mundo indígena, vemos que la pobreza llega al 53% y la pobreza extrema llega al 29%. Si reflexionamos el tema desde otra faceta tan dura de esa pobreza, la desnutrición. El promedio nacional de desnutrición es 27-28%, en el campo 38%, y en cantones de mayoría de población indígena más del 50 y hasta el 62%. Muchos de ellos, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo. Si vemos, por ejemplo, la realidad de los ingresos, la canasta básica familiar bordea los $735. El ingreso, el salario mínimo vital está en $420. ¿Cuánto tiene de ingreso una persona en el campo? Menos de $200. Esas son realidades lacerantes que tienen que ser abordadas, no solo desde el manejo de políticas de beneficencia, de políticas asistenciales, sino de políticas estructurales. Ojalá en este diálogo se abra la puerta a resolver los graves problemas del agro, como es la falta del acceso a la tierra, la falta del acceso al agua, la falta de acceso a créditos en condiciones ventajosas, las dificultades que tienen los campesinos, que son los que alimentan el 65% de la sociedad, el 65% de los alimentos del Ecuador provienen de los campesinos, sino que no acceden ni a los mercados. Entonces, estas realidades son las que también habría que ir discutiendo, incorporando, por ejemplo, el tema de la política de los energéticos, de los precios de los combustibles y los subsidios a los combustibles en estas reflexiones. ¿Por qué no pensar para encontrar una salida novedosa, creativa, realmente transformadora, en que las tarifas de electricidad de todas las poblaciones de menos de 50,000 habitantes sean mucho más bajas que el promedio nacional? Esta sería una medida muy interesante. Estas son medidas que habría que discutir. Como puede ver, Gustavo, el diálogo
abre la puerta a que la sociedad participe. No es que encaja el diálogo solo en las cuatro paredes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No, el diálogo debería abrir la puerta y ojalá la sociedad civil, las universidades acompañen ese diálogo y vayamos construyendo entre todos una suerte de ejercicio democrático para aprender a vivir respetando derechos humanos y derechos de la naturaleza. Con su experiencia como ex ministro de Energía, economista Acosta, ¿qué cree que se tiene que hacer en cuanto al subsidio de los combustibles? Todos los expertos coinciden en que solamente un 30% del subsidio, que es altísimo, más de 3.000 millones de dólares el subsidio total a la energía, a los combustibles, incide en los sectores populares. El resto va en favor de la clase media y la clase alta. Para empezar, diría yo que no se puede dar paso ni a una solución a lo bruto, eliminando los subsidios de los combustibles simplemente para transparentar los precios y esperar que el milagro del mercado resuelva los problemas, como tampoco conviene mantener un esquema de subsidios permanentemente inequitativo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué propondría yo en la reflexión? Primero, hay que diagnosticar con claridad la situación actual de los subsidios energéticos en el Ecuador. Primero habría que ver si realmente hay subsidios y cómo se calculan esos subsidios, porque ahí podemos llegar a ciertas lecturas de los subsidios que no van a aparecer si tomamos en cuenta el precio de extracción del crudo en promedio, que es de $17 en barril. Y entonces ahí, si te hacemos los cálculos de lo que se refina y luego se vende, de lo que se importa y luego se vende, quizás no hay subsidio alguno. El subsidio aparece con el costo de oportunidad cuando calculamos el precio del barril que se refina en el país en función del costo del precio a nivel internacional, es el costo de oportunidad. Entonces, primero, diagnostiquemos con claridad la situación. Segundo, pensemos no en una solución de cortísimo plazo de resolver los problemas de aquí para los próximos meses, sino en una transición energética en donde los precios de los subsidios a los combustibles sirvan como herramienta para incentivar los cambios, sin afectar a las poblaciones más vulnerables, sin cargar el peso de esa transición, sobre todo en las clases medias. En tercer lugar, y este me parece que es clave y fundamental, se requiere una visión integral. No es un tema solo de de recursos fiscales, ingresos fiscales, subsidios, costos, no. Hay que tomar en cuenta que hay otros criterios básicos y fundamentales. Los subsidios o los precios de los energéticos afectan sobre la producción, afectan sobre las tarifas de transporte, en definitiva, afectan sobre lo que significa la canasta básica familiar. Y no se trata aquí, y esto me parece que es importante, de subir los precios y decir que se estamos tomando una medida de carácter ecológico. Estudien un poquito de economía. En economía hay lo que se llama las elasticidades de los precios. Y la gasolina tiene una elasticidad muy rígida. Sube el precio de la gasolina, no baja el consumo de la gasolina, porque no hay alternativas a la gasolina. Y estamos viendo entonces qué es lo que provoca eso en estos últimos tiempos. Un impacto inflacionario, tarifas del transporte al alta, precios de los alimentos al alta, costos de la vida al alza, mayor pobreza y mayor miseria. Entonces aquí hay que tener esa visión integral para la transición energética, priorizando, sería el cuarto punto, priorizando el transporte público y de mercancías. Y ahí habría que mantener las tarifas de transporte público bajas, subsidiadas. Luego habría que ir masificando, en paralelo a eso, el uso del transporte público, porque la solución no es más vehículos individuales, por más que sean eléctricos, que provocan una enorme demanda de minerales y mayores contaminaciones y no resuelven el tema de la circulación. Igualmente necesitamos incorporar criterios con inteligencia y con tecnología. Hay que focalizar los subsidios. Focalicemos los subsidios. ¿Por qué no hacer un ejercicio, que ya es posible, existe la tecnología, para que se identifique a cada vehículo y cada vehículo sepa cuál es el precio que tiene que pagar por el combustible que consuma? Sería interesante una medida de esa manera. Y por lo pronto se podría aplicar un fuerte impuesto o una contribución especial anual
al rodaje a todos los vehículos de alta gama que circulan en el país para financiar la transición energética. No es la matrícula. La matrícula es una cosa. Esta sería una contribución especial. Recuerdo que algo así se hizo para enfrentar los problemas de la guerra en 1995, cuando se diferenciaban los vehículos de acuerdo a su precio y había una contribución y se ponían unos stickers amarillo, azul y rojo en el parabrisas. Y luego habrá que abordar temas como el del contrabando. El grueso del contrabando del diésel sale por la vía marítima. Y ahí hay mecanismos a través de los cuales, con el control de sistemas como de GPS, se podría establecer una visualización de los recorridos efectivamente realizados, con claros límites establecidos a partir de la real capacidad de consumo de cada barco. Son entonces algunas de las ideas que incluso se deben complementar con la transición que debe darse del consumo de combustibles fósiles en industria a la electricidad. Bien. Permítame estas son las cosas que nos ayudarían a resolver los problemas. Permíteme hacer una digresión dentro de este diálogo. Economista Costa, probablemente usted lo conoce ya, pero acaba de sentenciarse la paralización de actividades mineras en Quimsacocha. Una gran noticia. Por falta de consulta previa, y traigo esto a colación por el tema que le voy a proponer tratar. El extractivismo es parte de la apuesta a ingresos económicos extras para el Estado que ha hecho Guillermo Lasso, y es parte también de uno de los puntos de los acuerdos. Se decidió derogar el decreto ejecutivo número 95 en materia de hidrocarburos y el 151 reformarlo. Quisiera también saber o conocer y compartir con nuestros oyentes su opinión sobre este punto, que es también materia de tratamiento en las mesas de diálogo. Mire, yo primero me parece muy bien que se derogue el decreto 95, que iba a ampliar la frontera petrolera. En estos días estamos cumpliendo 50 años del inicio de las exportaciones de petróleo. El 26 de junio pasado, hace poquísimos días, fue exactamente el aniversario 50 del primer barril de petróleo que fue transportado en un desfile cívico-militar desde la plaza de Santo Domingo al templete de los haberes del Colegio Militar Eloy Alfaro. Y este mes de agosto conmemoramos 50 años de que zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco con el primer cargamento del crudo oriente. ¿Cuál es el resultado de eso? Podríamos discutir si el Ecuador se desarrolló. Podríamos discutir cuánta infraestructura se construyó gracias a los ingresos petroleros. Pero aceptemos una cosa. La Amazonía sigue siendo la región más pobre de todo el país. Y las provincias petroleras son las más pobres de toda la Amazonía ecuatoriana. Son provincias en las que se destrozó el ambiente, el agua, el suelo, el aire contaminado. Los niveles de enfermedades catastróficas son elevadísimos, 31% y en algunos lugares mucho más, que superan el 11-12% del promedio nacional. Desaparecieron 2 pueblos enteros. Me parece entonces una medida razonable derogar un decreto que no tiene ningún viso de resolver los problemas de esa región y menos los del país. Además, conozco yo de la materia, no hay mucho petróleo en el centro sur como para intentar justificar algo injustificable, la explotación de petróleo que genera más muestra y destrucción. En el caso del decreto 151, lo correcto debe ser derogar ese decreto y no expedir ya otro decreto, sino discutir para ver en dónde y cómo puede haber minería. ¿Qué propondría yo? Y quizás esta sería una idea para que desde una mesa paralela se haga una suerte de auditoría de los contratos mineros. En primer lugar, aquí habría que respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Donde el pueblo ecuatoriano ha dicho no a la minería, Girón y Cuenca, cantones fundamentales de la provincia de La Suay y de esta lucha por la vida, no puede haber minería. Punto 2, hacer una revisión de todos los contratos mineros desde una perspectiva constitucional y legal. Yo sostengo, y puedo demostrarlo, que toda la minería, empezando por la minería legal, es ilegal. Punto 3, habría que preguntarnos aspectos claves en relación a esta sentencia reciente que permitiría proteger Quimsacocha. ¿Hubo o no la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades? ¿Hubo o no la consulta ambiental para el resto de las comunidades? ¿Hubo o no la consulta prelegislativa para la ley de minería? Luego también habría que analizar ya
los estudios de impacto ambiental si realmente fueron adecuadamente realizados, y habría que comenzar a preguntarnos sobre los impactos que eso provoca en las comunidades. No solo los impactos económicos, sino los impactos sociales, las crecientes violencias que vienen de la mano de la minería, que es un tema que no debemos olvidarnos. Y por supuesto, ¿por qué no hacemos un ejercicio de análisis con las cifras oficiales de los supuestos enormes beneficios económicos que va a dar la minería? Para mí la minería en términos económicos es una verdadera estafa. Así es, el gobierno hace cálculos de ingresos sin incluir los pasivos ambientales, que son sumamente fuertes, pero de cualquier manera habrá inversión extranjera, algo quedará para el Ecuador. ¿Cómo debería compensar esto el gobierno? ¿Qué tipo de ingresos debería buscar si es que encuentra estos limitantes ahora con la derogación total de un decreto y la parcial del 151? Bueno, habría que preguntarnos en primer lugar, Gustavo, ¿cuánto mismo le habría dejado la actividad petrolera y le podría dejar la actividad minera al Estado ecuatoriano? Las cifras que se presentan, que son enormes en exportaciones, se habla de 170,000 millones en exportaciones, creo que en 50, en 30 años, no tengo este rato el dato exacto, no recogen para nada cuánto es el monto exacto de lo que va a recibir el Estado ecuatoriano. Un 25, un 30%, muy alejado de lo que establece la Constitución en el artículo 408, que dice que el Estado tiene que recibir más del 50% de los beneficios. Entonces, yo creo que esta es una primera lectura. Y luego hay que ver que esas grandes exportaciones vienen con una enorme mochila ecológica. ¿Cuál es la destrucción ambiental? ¿Quién se va a hacer cargo de toda esa destrucción ambiental que está provocando y que va a provocar la minería, la mega minería y la pequeña minería, e incluso la minería informal o la minería ilegal, que también hay que combatirla de todas maneras? Entonces, este tipo de cuestiones son fundamentales. ¿De dónde tiene que salir el dinero? El dinero tiene que salir, para hacerlo muy franco y muy categórico, del bolsillo de los que más tienen y de los que más ganan, como sucede en otros países. Pregunten de dónde sale el dinero para financiar la obra pública en Uruguay. Pregunte de dónde sale el dinero para financiar la obra pública en Costa Rica. ¿De dónde salió el dinero para el éxito en el desarrollo industrial del Japón? ¿De los recursos naturales? No, señores, no, señores. Hay que construir otro tipo de sociedad con propuestas de reforma tributaria que graven progresivamente más al que más tiene y al que más gana. Bien, no nos queda mucho tiempo, economista Costa. ¿Cuál es su aspiración sobre el avance de estas mesas de diálogo? ¿Cómo enfocarlas? ¿Cómo de alguna manera compartir con el resto del país, con los sectores interesados, ese proceso de decisiones que se está dando y que culminará en aproximadamente 3 meses? Mire, lo dije hace un instante, o hace unos instantes, esta es una oportunidad para la democracia ecuatoriana. Ojalá aprendamos que sentarse a dialogar fortalece incluso la capacidad y la dignidad de un gobernante, no la minimiza. Un gobernante que no tiene capacidad para dialogar debería renunciar, porque su incapacidad, su tosudez y su torpeza luego conducen a situaciones de violencia, de dolor, muerte, heridos, desaparecidos, pérdidas enormes, que son solo responsabilidad de quien no tuvo la capacidad y la voluntad política para dialogar. Entonces, aprendamos de esa lección, hagamos de esta oportunidad además una opción en la cual discutamos otras cuestiones en paralelo. ¿Quién nos prohíbe seguir discutiendo otros temas en paralelo? ¿Quién nos prohíbe seguir aportando al diálogo que está llevando adelante el movimiento indígena con el gobierno nacional? Hagamos entonces de este ejercicio una oportunidad para construir democráticamente una sociedad democrática. Este es entonces un momento especial, importante, en el cual se requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad para ir pensando en otro tipo de organización de la misma que garantice justicia social, justicia ecológica y todo en clave para ir derribando aquellas estatuas tan propias del patriarcado, tan propias de la colonialidad, tan propias de una sociedad que lo único que está pensando es de forma egoísta, porque no deberíamos olvidarnos que en medio de este momento de tan duro y difícil hay grupos de élite que hablan de un Estado federal.
en clave de Estado feudal. Sí, lo reservado para el último, pero quería pedirle también su opinión sobre esto que ha sido un intento de ponerlo en la agenda política, esto del Estado federal, en un momento sumamente complejo para el país. El centralismo es un tema permanente aquí en la ciudad de Cuenca, como en otras provincias del país que no son parte de esta bipolaridad que existe en Ecuador. De cualquier manera, esto ha abierto algo de debate sobre temas colaterales, separatismo, descentralización. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? Mire, Gustavo, la historia del país está atravesada por un permanente tira y afloja del centralismo y del descentralismo, de posiciones de federalismo. Incluso en 1859 el Ecuador estaba al borde del abismo, como decía ese gran maestro y amigo Alfredo Pareja Díez Canseco. Tuvimos 4 gobiernos, en Loja, en Cuenca, en Guayaquil, bloqueada por la flota peruana, y en Quito. Y muchas veces hemos estado esta discusión. Esa reflexión histórica, vivida, sentida todavía en la actualidad, porque los problemas del centralismo son indiscutibles, se recogieron en la Constitución de Montecristi. Ahí hay un capítulo vigoroso de autonomías y descentralización que no pudo ser puesto en marcha porque el señor Correa, prófugo en Bélgica, no le interesaba perder una pizca de su poder. Ahí se hablaba de la posibilidad de construir la descentralización efectiva del país, en lugar de plantearnos federalismos en clave de Estado feudal o en clave de egoísmos exacerbados. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y transitamos por esta vía de las autonomías y la descentralización en clave de un Estado plurinacional como se establece en la Constitución de Montecristi? Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Acosta. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.